lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 7 minutos. Esto es a primera hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Contarles a esta hora, querida audiencia, María José Pinto ha dejado oficialmente de ser secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. El presidente de la República ha expedido el decreto ejecutivo 404, a través del cual agradece los servicios de María José Pinto González Artigas y designa en su lugar a María de Lourdes Muñoz Astudillo como nueva secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, queda como encargada. María José Pinto renuncia en atención a que asumirá la precandidatura a la vicepresidencia de la República en binomio con el presidente Daniel Noboa-Sin. Entendemos que el día sábado será inscrita, registrada ante el Consejo Nacional Electoral esta precandidatura. Incluso se había anunciado un acto simbólico en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral. Así que pendientes justamente de aquello. Sigamos en la onda de lo que está pasando ahora mismo, no solamente en Quito, y yo les invito a ampliar un poco el concepto sobre lo que estamos viviendo a nivel nacional. Y yo le quiero agradecer la gentileza a nuestro invitado de esta mañana, a Andrés Oleas. Él es coordinador nacional de Agua, Soberanía Alimentaria y Nutrición en Ayuda en Acción, para abordar justamente esta problemática que estamos viviendo en el Ecuador. O sea, hemos tenido nosotros autoridades en estos días, lo tuvimos al director del INAMI, la tuvimos a la ministra del Ambiente, y ambos coincidieron en que esta es la sequía más fuerte de los últimos 61 años, más allá de que esto académicamente algunos discuten. Por ejemplo, Verónica Íñiguez Gallardo, académica de la UTPL de Loja, discutió un poco esa tesis, pero coincidimos en el hecho de que esta sequía, si no es la más fuerte, es una de las más fuertes de la historia contemporánea del Ecuador. Y es una sequía que está afectando a todo el país. ¿Qué implica esto? Andrés, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenos días a este espacio. Gracias, Fabricio, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con su audiencia que nos escucha por Radio Armónica y a nivel de las redes sociales sobre esta problemática que estamos viviendo. Efectivamente, esta es una de las sequías más fuertes que hemos vivido, no sé si la más fuerte de los últimos 60 años o una de las. Sin embargo, de aquí yo creo que más allá de ponerle una fecha, sí es importante que empecemos a plantearnos soluciones, que empecemos a plantearnos en este momento más que culpables, alternativas para cómo ir saliendo de esto. Esta sequía no es la última que vamos a vivir, entiendo yo que van a venir nuevas sequías que seguro van a estar, y no estoy convencido de que sean menores a esta, seguramente serán iguales o peores. Entonces lo importante ahorita es buscar desde cada uno de nuestros nichos, ¿no? Desde el nicho del INAMI, desde la academia, desde el Ministerio de Ambiente, desde las organizaciones de la sociedad civil, qué es lo que podemos hacer nosotros para que esto de alguna manera no nos siga golpeando. Ahora nos cogió de alguna manera desprevenidos, pero creo que ahora en adelante la planificación es la responsabilidad de todos y todas frente a este fenómeno. Correcto. A ver, empecemos primero por el diagnóstico de lo que estamos viviendo. Usted bien anotaba, es una de las sequías más fuertes. ¿Esto cómo se traduce en la práctica? Es decir, ¿cómo era antes y cómo nos encontramos ahora mismo en el territorio ecuatoriano, Andrés? Hablamos de que las sequías anteriores, digamos, hablamos de que una sequía súper fuerte en el año de 1987. Yo tenía 5 años en ese momento, pero la población del Ecuador era distinta. Los requerimientos energéticos eran distintos, los requerimientos de agua eran distintos, la demanda, de alguna manera. Sí, la oferta era baja, pero la demanda también era extremadamente baja. Conforme la población va creciendo, vamos generando nuevas actividades, nuevas necesidades, y nuestras demandas, tanto de agua para consumo humano, de agua para riego, de agua para producción, y agua para energía eléctrica, y nuestra demanda de luz eléctrica son cada vez más altas. Entonces, si no tenemos infraestructura suficiente, por más agua que tengamos, por más sequías que no tengamos o sequías que evitemos, la infraestructura para dotar agua potable, para dotar energía eléctrica, sí nos está haciendo falta en este momento. Y esa es parte de la planificación del Estado central. Desde la ciudadanía, prepararnos para este tipo de eventos, siendo responsables con el uso, con el consumo doméstico, con el consumo empresarial del agua. Y esto es fundamental, empezar a tomar conciencia desde los más chiquitos hasta los más grandes en la casa, de que debemos tomar duchas cortas, de que debemos revisar permanentemente las fugas de nuestra casa, de que podemos reutilizar el agua que sale de la lavadora, el agua de lo que lavé las frutas, el agua de lo que lavo las verduras, para otros usos.
El agua que estamos cuidando y protegiendo ahora es el agua que vamos a tener el día de mañana. Y el agua que estamos desperdiciando hoy es el agua que ya mañana nos va a faltar. Porque a lo mejor hoy tengo agua, pero mañana ya me cortan. Entonces, la mejor forma de ser responsables y corresponsables es utilizando el agua de la manera más eficiente. Ya que usted empieza hablando justamente sobre el tema del agua, yo le quiero preguntar, porque el gobierno, autoridades del gobierno han dicho, y algunos ministros han dicho, que más que una crisis energética, es una crisis climática, es una crisis de agua. ¿Usted coincide con eso? Efectivamente es una crisis climática, estamos viviendo un proceso de sequía extremadamente largo y seguido, porque el año anterior ya tuvimos una sequía larga, ahora esta sequía es más larga y debemos estar preparados para el próximo año. Sin embargo, de aquello, la crisis energética es real, pero ¿por qué se da esta crisis energética? Porque somos un país que depende de la energía hidroeléctrica, nuestra energía eléctrica depende del agua. Si no tenemos agua, si no nos enfocamos en cuidar y proteger las fuentes de agua, no vamos a tener estas sequías cada vez más repetidas, cada vez más profundas, cada vez más intensas. Entonces, hay una crisis climática, una crisis hídrica que profundiza y que ahonda la crisis energética que este país, que depende del agua para su producción energética, la está viviendo, la estamos sintiendo, la estamos palpando. Ahora, esta crisis climática, esta crisis de sequía, ¿cómo está influyendo o cómo podría influir en la producción, en las cosechas, en los sembríos, en nuestra propia soberanía alimentaria, Andrés? Influye de manera directa. Básicamente, si no tenemos, ahorita por ejemplo, en este momento con esta sequía tan fuerte, el suelo está cada vez más seco, el suelo no tiene ya, de alguna manera, los bichitos, ¿no? La pedofauna que hace que el suelo se mueva, que el suelo se oxigene y que sea productivo. Además de todo, no tenemos agua para generar este movimiento dentro del suelo. Si no tenemos un suelo productivo, si no tenemos agua para la producción disminuye ostensiblemente. Y como una producción que baja, sin la posibilidad de tener a mano insumos también que son materia prima para la producción, esta producción, además de que baja, se encarece. Y entramos justamente en estas dinámicas de especulación, ¿no? Tenemos una demanda súper alta, tenemos una oferta muy pequeña. Quienes vivimos en las grandes ciudades podemos irnos a centros comerciales, a grandes cadenas de supermercados y comprar productos importados. Pero quienes tienen una economía de subsistencia, quienes producen para comer, sí están viendo muy afectada, severamente afectada, más allá de su soberanía, su seguridad alimentaria. Porque no hay producción. Y frente a esa afectación, por ejemplo, ¿qué alternativas tenemos en el Ecuador? Porque, a ver, este país es una suerte de granero. Aquí, por ejemplo, pasamos la pandemia y resulta que tuvimos todo tipo de dificultades en la pandemia, pero no tuvimos dificultades de acceso a los alimentos. En otros países, por ejemplo, sí hubo esas dificultades. Nosotros logramos ser autosustentables, soberanos con nuestra propia alimentación. Pero claro, si tenemos unas condiciones climáticas complejas, va a ser muy difícil producir alimentos, Andrés. Durante la pandemia, por ejemplo, nosotros tuvimos la posibilidad, o nuestros agricultores, nuestros campesinos, la posibilidad de vivir alejados, lejos de las zonas de confluencia ciudadana, lejos del virus, y poder producir porque teníamos agua, teníamos los suelos en buenas condiciones. Ahorita estamos con la libertad de salir, claro, con mascarilla, ya no por el virus, sino por el humo, por las partículas de ceniza que estamos respirando, pero las condiciones del suelo y del agua son bastante fuertes. ¿Qué podemos hacer aquí? Es trabajar también en el suelo nuevamente. Me reitero, trabajar en la producción, en la protección, en la conservación de las zonas de recarga hídrica, para evitar que estas sequías nos vayan a golpear tan fuerte. Proteger el agua en este momento en las zonas de bosque, en las zonas de páramo, es una responsabilidad desde el Estado central hasta las comunidades que viven en estas zonas y también desde las zonas urbanas, buscando la manera a través de nuestras planillas de agua potable de generar incentivos para que estas pequeñas comunidades sigan protegiendo, sigan conservando las fuentes de agua que nos abastecen a nosotros tanto para consumo humano como para riego. Esto, por ejemplo, una vez que pase, porque claro, la sequía va a pasar. De hecho, el director del ENAMI en estos días, en una entrevista con este espacio, hablaba de algunas simulaciones de que paulatinamente va a comenzar a llover. Esta mañana uno de mis colegas, Iván Morales, me reportaba que llovió en Ayuriquín, para mencionar ejemplos, ¿no? Hay alguna referencia de alguna ligera lluvia también en la región amazónica.
esto va a pasar. ¿Qué se prevé para el futuro una vez que pase esta sequía extrema, Andrés? A ver, ¿qué nos toca? Que las previsiones son que esta sequía se vaya repitiendo en el año, pero debemos estar preparados. Debemos trabajar desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el mismo gobierno, en brindar a estas economías de subsistencia la posibilidad de tener huertos familiares, sistemas integrados de producción agropecuaria. Es algo que nosotros ya lo venimos haciendo y ya lo estamos implementando con nuestras comunidades beneficiarias. Proteger sí o sí las fuentes de agua, las fuentes de recarga hídrica, reforestar, cercar, comprar predios, desde los municipios, tener normativa que permita declarar zonas de protección hídrica, áreas de conservación y uso sustentable, que aseguren que estas zonas no se vean afectadas por actividades humanas y también por la presencia de ganado que contamine el agua. ¿Sí? Al final del día, el agua que está contaminada en las zonas altas llega a las plantas de potabilización y complejiza y encarece los procesos de tratamiento de agua. Hay que ser muy responsables. Nosotros estamos ya trabajando en la protección de 650 hectáreas de una de las zonas de nuestro trabajo. Estamos trabajando con las comunidades beneficiarias en la protección de sus propias fuentes hídricas, porque es la manera de asegurarnos. Parte de la seguridad y de la soberanía alimentaria es tener agua segura, es tener agua potable que consumir. Y si no cuidamos nuestras fuentes de agua, si no cuidamos estos bosques, estos páramos, no podemos garantizar que tengamos agua potable en el futuro. Entonces, fundamental la protección de esas fuentes hídricas. Nosotros lo estamos haciendo, más bien es una invitación a que desde los municipios, las autoridades se concentren también en este tipo de actividades. Es una crisis climática, es una crisis ambiental, y si no estamos concentrados en cuidar y proteger nuestro ambiente, créanme que todos los esfuerzos que hagamos en temas productivos, en la construcción de sistemas de agua potable, en la construcción de plantas de energía hidroeléctrica, no van a ser suficientes. Ahora, también hay un tema que hay que decirlo, ¿no? Hablamos de los temas ambientales que usted le ha explicado, pero también el acceso al agua, y ahí hay una corresponsabilidad. No por responsabilidad directa primigenia de los gobiernos locales. Y es increíble que en pleno siglo XXI, Andrés, no sé si usted tiene alguna data, alguna investigación en ese sentido, resulta que tenemos aquí cantones que no tienen el suministro de agua potable, no tienen una planta de potabilización y digamos, todavía subsisten con la dotación de agua a través de tanqueros. ¿Qué referencia tiene usted sobre aquello? En el Ecuador, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable. Esto en las zonas rurales se complejiza porque hablamos de que 5 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas no tienen acceso al agua potable. Y hablamos también de que en ese sentido, muchas de estas comunidades que no tienen acceso a agua potable reciben agua con contaminación de heces fecales, con Escherichia coli, que son unas bacterias, son unos microorganismos, que están vinculados muchas veces a la presencia de ganado en las zonas altas. Es imposible que en el siglo XXI tengamos ese nivel tan alto de falta de acceso a este servicio que es el agua potable. Nosotros estamos justamente trabajando con apoyo de la cooperación internacional, con apoyo de la empresa privada, en este caso fundamentalmente con la Unión Europea, un proyecto, con Banco Pichincha, otro proyecto, para construir sistemas de agua potable. Ayuda ha construido en su tiempo de vida en el Ecuador más de 360 sistemas de agua potable y ha brindado y ha beneficiado con este servicio a más de 165,000 personas. A nivel, si hablamos de lo macro de este país, los datos podrían parecer menores, pero son súper fuertes, son súper importantes, porque estamos llegando a lugares tan empobrecidos, tan deprimidos, tan alejados, a donde el Estado central no necesariamente va a llegar, no tiene los recursos para llegar. ¿Qué pasa ahí en este caso? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno central? La planificación, la priorización de las actividades, de las obras enfocadas hacia el tema de agua potable. Estamos muy concentrados en temas que son visibles, ¿no? que son grandes monumentos en donde podemos colocar el nombre de la autoridad. Pero el agua potable es fundamental. Si no tenemos agua potable, si no tenemos una población sana, no vamos a tener quien disfrute de esas bonitas obras que los municipios, que las prefecturas y que el gobierno nacional están haciendo en otros territorios. Claro, y ese es un tema que en lo personal he criticado permanentemente, ¿no? A ratos se destinan recursos para lo visible, el adesentamiento de la fachada del Cabildo, del Parque Central, de la calle Central, y resulta que al interior del cantón uno se encuentra con calles destrozadas, donde ni siquiera hay lastrado y que tienen dificultades, sobre todo en época invernal.
pero no se hacen esas obras que no se ven, alcantarillado, agua potable, saneamiento, y que realmente son las que a mediano y largo plazo van a repercutir en un mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Porque por otra parte, digo yo, ¿no?, cantores más pequeños bien podrían, eso le permite la normativa jurídica, hacer una suerte de mancomunidad para llevar juntos proyectos de dotación de este tipo de servicios básicos, Andrés. Nosotros, como ya decía, trabajamos muy de la mano con los cooperantes, por ejemplo. Ya he dicho a la Unión Europea, por ejemplo, a Banco Pichincha, pero también en una relación directa con los gobiernos autónomos descentralizados, con los municipios fundamentalmente, que son los competentes en agua potable, de acuerdo a la Constitución y al COTAP. Y también con una contrapartida, con un trabajo muy sólido, muy robusto con las comunidades beneficiarias. Nosotros de esta manera aseguramos, por un lado, con las comunidades que éstas se vean empoderadas, que se vean apropiadas y que asuman no la corresponsabilidad, sino la responsabilidad directa sobre la operación, administración y mantenimiento de sus sistemas de agua potable. Y con los municipios también trabajamos porque son los dueños del territorio de alguna manera. Sí, los municipios son los que nos apoyan con los estudios, apoyan muchas veces, no muchas veces, en la totalidad de las veces con una contrapartida para la ejecución de estos proyectos, lo cual a nosotros como organización de la sociedad civil, como ONG, nos ayuda a ser mucho más eficientes, a hacer que los fondos se distribuyan mejor y alcancen a más personas. Ese es el trabajo que hacemos nosotros como Ayuda en Acción. No somos una organización aislada, nuestro trabajo es permanente, decidido con las comunidades beneficiarias, hombres y mujeres, promoviendo prácticas también, ¿no? Nosotros tenemos actividades de comunicación que están dirigidas con pertinencia cultural, con pertinencia territorial a las comunidades beneficiarias. Los productos que nosotros generamos no son los mismos de la sierra como para la Amazonía, no son los mismos de la Amazonía que para la costa. Tienen un enfoque directo de llegar con un mensaje claro, con un mensaje sostenible, para que de alguna manera logremos cambiar la forma de proceder, los hábitos de las comunidades beneficiarias. En torno al agua, fundamentalmente, trabajamos mucho en el consumo responsable, en el cuidado y la protección de las fuentes hídricas, y también apoyamos a estas comunidades, a los beneficiarios y a los dirigentes de estas comunidades en procesos de capacitación y de formación, que son ideales, que son necesarísimos, porque la organización está 10 años en el territorio, la organización Ayuda en Acción sale del territorio y los proyectos se mantienen vivos. Porque cuando muchas ONGs, muchas instituciones llegan, hacen un proyecto, un año y medio, llegan y se van, la organización se va y el siguiente día el proyecto se ha caído. Nuestro trabajo es integral, es de largo aliento, y más bien lo que queremos es que una vez que nosotros salgamos de los territorios, luego de 10, 12, 15 años, estos proyectos estén ya marchando con vida propia y manejados, administrados por personas de las mismas comunidades, promoviendo también de alguna manera los liderazgos de las mujeres y los liderazgos de los jóvenes para hacer ese recambio generacional y evitar que la migración nos absorba, ¿no? Evitar que los chicos se vean forzados a salir de sus comunidades porque no hay oportunidades de vida. Andrés, ¿qué pasa con el tema de los precios de los productos agrícolas en medio de la sequía, en medio de estas condiciones tan complejas? Porque, por supuesto, cuando hay estas situaciones, suelen haber variaciones, ¿no?, de precios y también la especulación. Efectivamente, los precios están subiendo y seguramente van a seguir subiendo. Ahí más bien el rol del gobierno a través de las intendencias es controlar, y no controlar en los mercados a los productores que viven y que subsisten y que llegan a vender su producción marginal, llegan a vender lo que les queda, sino controlar un poco a los intermediarios, que son quienes juegan con los precios, quienes explotan al productor y quienes explotan al consumidor, por un lado, y además controlar el tema de los insumos, ¿no? Controlar el tema de las materias primas. Ahí está el quid del asunto, ahí está el corazón del control, porque salir a controlar a las doñitas, a las señoras que bajan desde sus comunidades a vender unas 3, 4 funditas o a vender lo que les alcance en el canasto es inhumano. Hay que controlar al intermediario y hay que controlar a las tiendas, a las instituciones de alguna manera, que son quienes están vendiendo la materia prima y los insumos que sirven para la producción. Van a subir, sí, el tema de agua potable, de acceso, a agua de riego. La falta de agua para riego va a generar un alza de costos definitiva y nos toca a nosotros ser corresponsables desde las zonas urbanas, pero también a la autoridad le toca controlar que no haya, aprovechando de esta subida debido al riego, debido a la falta de agua, que no haya una subida en otros productos que encarezcan aún más la producción local.
Correcto. Andrés, gracias por estos minutos. Yo creo que era interesante hablar desde otra perspectiva sobre lo que estamos viviendo y evidentemente el aporte de la academia y de los conocedores de esta materia es fundamental para ese tipo de debates. Le envío un abrazo, estimado Andrés. Muchas gracias, Fabricio, y les invito a seguir las redes sociales de Ayuda en Acción Ecuador y Ayuda en Acción SE. ¿En dónde tienen las redes sociales? ¿En qué plataformas? En Facebook, Ayuda en Acción Ecuador, y en Instagram y LinkedIn, Ayuda en Acción SE. Correcto, ya les vamos a seguir. Muy amable, un abrazo, Andrés. Gracias a ustedes, buen día. Gracias, Andrés Oleas, coordinador nacional de Agua, Soberanía Alimentaria y Nutrición en Ayuda en Acción. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.